Análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas para nosotros como sociedad. Evidentemente, esta será una semana, claro, con muchos momentos importantes para muchas personas, porque pues es el momento de recordar a quienes nos han ganado en este inevitable camino que es, por supuesto, la muerte. Muchos celebramos con emoción estos días porque recordamos con alegría a nuestros seres queridos, pero es inevitable también pues ese tono de melancolía, ese sabor agridulce cuando recordamos a la gente que queríamos y que hoy ya no está. Y bueno, pues no siempre todo el mundo tiene, digamos, una fortaleza emocional para pues recordar esos momentos alegres, sino que hay personas que pues a veces caen en el tema de la depresión, de la angustia, del conflicto. Hay personas que a lo mejor no han cerrado esos ciclos con sus seres queridos y pues evidentemente les pesa enormemente estas fechas. Para hablar justamente de estos días, el Día de Muertos, y cómo la tradición sigue estando presente, pero también para muchos es muy difícil el momento del adiós, es que vamos a platicar con nuestros especialistas invitados el día de hoy. Está con nosotros Sergio Aceves, quien es el jefe del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido. Hola Ángel, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente aquí. Es un gran gusto y muchos saludos y buenos días a todo nuestro amable auditorio. Gracias, mi querido Sergio, bienvenido. Nos acompaña también Lulú López Zavala, psicoterapeuta en pareja y familia, tanatóloga y psicoterapeuta gestal, corporal, vegetoterapia y pathwork. Bienvenida, Lulú, ¿cómo estamos? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Aquí estamos, me da mucho gusto estar con ustedes y participar en este bello programa. Ni me digas, nosotros encantados de recibirte, ya sabes que eres también una gran amiga de esta casa. Bueno, decía yo, luego es muy complicado para muchas personas vivir este momento tan importante porque, claro, pues hay color, hay alegría, hay un recuerdo en muchas ocasiones positivo de nuestros seres queridos, y conforme pasan los años siento yo que hemos recuperado mucho estas hermosas tradiciones del Día de Muertos, pero emocionalmente hay personas que la sufren, Sergio. Ángel, sí, mira, yo creo que es muy importante definitivamente considerar y recordar que pues existe un memento mori, o sea, una memoria de que todos tenemos que morir. Es parte de la vida. Y todos tuvimos un nacimiento como tal. Obviamente también vamos a tener una muerte. En México pues existe esta tradición bastante bonita, creo yo, es bastante positiva, de recrear la muerte de una manera un poco pintoresca, quizá un poco caricaturesca, pero que nos ayuda de alguna manera a ponernos en cuenta, a tomar esa conciencia de que también todos vamos a partir, vamos a tener un final. Una parte de la vida muy importante pues es esta, saber que tenemos que morir, quizá nos ayuda para que podamos realizar todas las cosas que queremos hacer, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, pues sabemos que tienen un tiempo programado, que no vamos a ser eternos, por lo tanto tenemos que darnos prisa de alguna manera. Afortunadamente nadie sabemos nuestra fecha de muerte, que bueno, que no lo sabemos, si no sería bastante grave. Sin embargo, hay personas que sí pueden llegar a tener algunas complicaciones ahí, como el miedo a la muerte, o sea, la tanatofobia, lo cual quiere decir que es un miedo insuperable o un miedo irracional hacia el sentido de la muerte, lo cual, si nos ponemos a verlo un poquito desde el punto de vista filosófico, pues es un poco absurdo porque pues cuando estemos muertos no nos vamos a dar cuenta de que estemos muertos. Más bien es miedo al dolor, y eso es lo que sí encontramos muchas personas, que en realidad es un miedo exagerado al dolor, se puede llegar a sentir cuando uno muera, o bien, en el caso de los que pierden seres queridos, pues el duelo complicado, o sea, todos tenemos un duelo, todos podemos pasar por un duelo, lo cual es una situación que tenemos que considerar normal hasta cierto punto, incluso aunque lleguen a suceder algunas situaciones bastante extrañas, peculiares durante el duelo, pues las consideramos normales, pero lo que sí tenemos que estar al pendiente es cuando el duelo se complica, cuando tarda mucho tiempo, más de 2 meses, los síntomas no ceden, la persona pierde su funcionalidad o la persona tiene fuertes crisis de ansiedad, depresión, problemas para dormir persistentes. Ahí es en donde sí tenemos que
pues tomar mano de la psicoterapia o de los fármacos en algunos casos para hacer que esta persona procese más rápidamente y termine el ciclo que no ha terminado. Tienes toda la razón, mi querido Sergio. Déjenme saludar también, se integra a la conversación esta mañana el padre Filiberto López. Padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, saludos a ti, a todo tu auditorio, a los compañeros de la reunión. Gracias por estar Muchas con nosotros gracias. esta mañana, padre. Bueno, déjenme retomar en el orden de la conversación, preguntarte también a ti, Lulú, lo que decíamos y que también nos ha explicado muy bien nuestro querido Sergio, el hecho de que qué complicado es a veces para muchos de nosotros el poder cerrar un ciclo con una persona que ya se fue. El tema, por ejemplo, de la pandemia y la manera tan abrupta en que se fueron muchas personas. Recordemos también que pues en algunos casos eran personas que empezaban a tener estos problemas respiratorios, llegaban al hospital y la verdad es que ya salían de ahí pues en una urna funeraria convertidos en cenizas. Muchas personas no lograron cerrar al 100% este ciclo de duelo, es decir, pues pasar obviamente por la velación, por el acompañamiento emocional, el acompañamiento religioso, la ceremonia que se acostumbra en estos casos para muchos que profesamos, por ejemplo, la religión católica. Y muchos no lograron cerrar estos ciclos y van por la vida, Lulú, todavía con estas heridas que siguen abiertas. Sí, mira, justamente lo que acabas de decir, Ángel, fue muy fuerte. A mí me tocó en experiencia profesional atender muchas familias que de verdad de la noche a la mañana, de verdad, perdieron a la familia completa, ¿eh? Y no nada más era la partida de un ser querido, sino también era la partida del abuelo, del papá, de la mamá, del hermano, de la tía. En menos de 15 días se desapareció toda la familia. Y eran casos que a mí me tocaba que casi se psicotizaban. Sí. Era muy fuerte definitivamente porque, como lo dice Sergio, nadie estamos preparados para la muerte. Yo me acuerdo ahorita que estaba escuchando a Sergio, me acuerdo que una vez tuve una paciente que me decía enojada porque estaba en la parte de la negación. Cuando su hijo había fallecido de 16 años, me decía, Lulú, es que ¿qué carambas pasa con la vida? A mí me enseñaron a vivir la vida, no me enseñaron a morir. Y yo creo que desde que nacemos, el fin aquí en la parte del mundo material y terrenal es aprender a vivir la vida, no a morir. Y muchas veces también tiene mucho que ver, Ángel, cuando tú falleces, ya va a depender en un accidente, en una muerte inesperada, en un infarto, en una situación que no estaba esperado. Esas son las muertes que más trabajo cuesta asimilar y aceptar y procesar todo el duelo. Cuando es una muerte terminal de una enfermedad crónica que va a ese proceso poco a poco, créeme que ahí tienes la oportunidad para cerrar tu ciclo, para despedirte, para que la persona también que está en una fase terminal se despida, pida perdón. Uh-huh. Es muy importante que espiritualmente, y aquí está el padre que no lo puede negar, yo creo que a ellos les toca una tarea muy hermosa, es absolver todos los errores humanos que ellos tuvieron, definitivamente como humanos, y que se vayan más ligeros de equipaje, ¿no? Porque ese es el tema. A veces el alma no se puede desprender del cuerpo cuando tiene pendientes, cuando no pidió un perdón, cuando no está totalmente satisfecho con los pendientes que tuvo en la vida. Eso realmente es lo que cuesta trabajo. Y todo el proceso, y va a depender de la persona, de la personalidad, de la relación y el vínculo que tuvo con el ser amado que se fue. Es todo un proceso, Ángel. Entonces, creo yo que eso sí, de veras se necesita mucho aquí y ahora la orientación tanatológica, y como siempre les he dicho, hay libros que ahora te explican muy bonito qué pasa después de la muerte, que eso es una luz de esperanza, que no es que desaparezca el ser que se fue, porque el vínculo espiritualmente siempre los vamos a tener con ellos. No, esta es la parte que yo puedo participarte. Muchas gracias, Lulú. Padre, pues sí, a veces el acompañamiento espiritual para poder cerrar estos ciclos, para poder despedir a nuestros seres queridos, a veces queda trunco, porque luego también, pues hay que decirlo, en esta sociedad moderna en la que vivimos, ya no le profesamos, digamos, el mismo respeto ni la devoción a este tipo de temas. Y yo creo que es importante también retomarlos, padre. Sí, Ángel,
Me parece que ha habido una serie de cambios muy drásticos en las costumbres vigentes hasta hace poco entre nosotros en el mundo de los que creemos en Dios. Ya no hay velación muchas veces. eh, es una noche, dice la iglesia, que se inspira en la Pascua de Jesucristo, estar una noche en vela viendo la muerte de Jesucristo y de repente la resurrección. Y en la muerte de cada fiel se repite este misterio. Ahora no hay esta parte, no hay un acompañamiento a veces espiritual, la gente ya no va a misa, tienen guardadas las cenizas en su casa por mucho tiempo, y todas estas cosas impiden como enfrentar de verdad esta realidad dolorosa pero innegable. Entonces me parece que necesitamos recuperar, en primer lugar, el sentido de sorpresa, de admiración, el milagro que Dios ha hecho en nosotros de que estamos vivos y que de pronto podemos reducirnos a un poco de cenizas. Y entonces viene la pregunta, como dice el Salmo, Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y si meditamos en este hecho de la vida, que también es innegable, entonces atisbamos una luz en el hecho de la muerte. La inteligencia se resiste a creer que todo termina ahí, y es la fe la que nos indica que la vida continúa. Y entonces, ¿cómo integrar todo este dolor? Como han dicho ahora los compañeros en la mesa, mi padre murió también durante la pandemia, no murió de COVID, pero fue en esos días. Ujú. Una cosa bastante difícil, todo cerrado, y por lo mismo traté de acompañar al mayor número de personas que solicitaban algún servicio con motivo de esto, porque las iglesias cerradas, no había misas, Sí. como dijiste, introducían a su familiar al hospital y 4 o 5 días después les entregaban las cenizas. Son cosas terribles. Pudimos acompañar, gracias a Dios, a varias familias en estas circunstancias, porque sabemos del mismo dolor. Pues sí, tiene usted toda la razón, padre. La verdad es que muy lamentable para muchas personas porque pues en medio de esta pandemia que fue inédita, nunca la humanidad había vivido algo tan fuerte como esto, y el hecho de que se fueron, como bien decía Lulú, a veces hasta familias completas, el tratar de lidiar con las herramientas emocionales que cada uno teníamos en ese momento fue pues muy complicado. Sergio, preguntarte, estamos amigas y amigos en la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy platicamos a propósito del Día de Muertos, un día pues obviamente con conmemoraciones, con alegría, porque pues se ha incrustado y hemos recuperado, me parece a mí que a lo largo de los años hemos recuperado la alegría por estas conmemoraciones, pero emocionalmente para muchas personas es difícil, y es de lo que platicamos esta mañana aquí en RR Noticias. Sergio Aceves Guzmán, jefe del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud, si alguien que nos escucha en este momento le hace eco parte de lo que estamos platicando, ¿qué le recomendarías que hiciera? Bueno, pues mira, estar al pendiente de los síntomas que puede llegar a tener, sobre todo, mira, ya van más o menos un año pues que salimos un poco de la pandemia. Todavía hay personas que tienen algunos síntomas graves o síntomas significativos, o que su vida ya no ha sido igual que antes a partir de la pérdida de algún ser querido. Pues, obviamente esto puede estar enmascarando todavía un duelo que puede estar enmascarando una depresión. Ya cuando pasa aproximadamente de 2 meses ya hablamos de un duelo complicado. Entonces pues sí, habría que acercarse a un psicólogo, primero que nada, a un psiquiatra también, para detallar, para poder diagnosticar si esta persona está pasando por algún tipo de proceso que pueda ser resuelto psicoterapéuticamente o farmacológicamente. Sobre todo cuando los síntomas pues, ya producen un malestar clínicamente significativo, un malestar o sobre todo una baja de funcionalidad. La persona ya no quiere ir a la escuela, o ya no quiere ir al trabajo, le cuesta mucho levantarse, ya no siente alegría por vivir, se la pasa llorando todo el tiempo, ha tenido cambios en los hábitos alimenticios o cambios en los hábitos del ciclo sueño-vigilia, sobre todo insomnio, o existe mucha ansiedad o temores fóbicos, o sea, mucho miedo a, no sé, a pasar por algún lugar, o por Claro. escuchar una ambulancia, o por un hospital, o pasar junto a un hospital. Ese tipo de cosas también pueden llegar a formar parte de un estrés postraumático, el cual habría que considerar en estos casos. Entonces lo ideal pues es acercarse con un profesional para que haga el diagnóstico y pueda regir la conducta a seguir, ¿sí? Lo que se quiere, lo que se tiene que hacer. Uh-huh.
Bien, muchas gracias, mi querido Sergio. Lulú López Zavala, psicoterapeuta en pareja y familia, tanatóloga y psicoterapeuta. Déjame preguntarte, Lulú, ya nos decía Sergio, algunos de de estas señales de alerta que deberíamos de tener si nosotros estamos en una circunstancia en la que hemos perdido a un ser querido, estos cambios en hábitos alimenticios, en hábitos de sueño, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomendarías a las amigas y amigos que nos escuchan en este momento y que, reitero, a lo mejor les está haciendo eco, les resuena lo que estamos platicando aquí esta mañana? Sí, claro, definitivamente estoy muy de acuerdo con Sergio, que lo primero cuando se tiene una pérdida, porque como te comentaba, va a depender mucho el temperamento, la personalidad y el vínculo que se tuvo con la persona que partió, donde ahí vienen las consecuencias después, la depresión. Primeramente es la negación, hay una negación de veras tremenda, que es una resistencia a aceptar esa gran pérdida, y eso es lo que cuesta mucho trabajo, profesionalmente cuesta mucho trabajo ubicar a las personas, como decía Sergio en un principio. Yo creo que siempre les he dicho a los pacientes, ¿no? Yo creo que lo más seguro que tenemos en esta vida es nuestro boleto de regreso con nuestro Padre. Ese es el primer síntoma que uno debe de reconocer, que la muerte es lo más seguro que tenemos aquí. El día, la hora, cómo y cuándo, solamente lo sabe nuestro Padre, porque nosotros no tenemos la verdad comprada, ni la propia ciencia sabe cuándo. Yo creo que todos hemos atravesado por momentos difíciles que siempre le preguntamos a los doctores, doctor, y dígame cuándo, y a qué horas, y cuánto tiempo va a durar así. Señora, está en manos de Dios. Claro. Ahí es donde ellos también se sienten incompetentes y le dejan toda esta responsabilidad a nuestro Padre, que la vida no nos pertenece a nosotros, Sergio, y yo creo que eso es algo muy importante, que realmente los seres humanos tenemos que reconocer y aceptar que nuestra vida le corresponde la última voluntad a nuestro Padre. Entonces creo que ese es un punto importante para trabajar la negación. Después viene el enojo, viene el reclamo hacia la vida, que también es tremendo, de verdad, y permitir que las personas, acompañarlos en ese enojo. A veces también ellos se sienten culpables. O la porque culpa, claro. La culpa es tremenda, porque a veces ellos dicen, pude haber hecho algo más por él, ¿por qué no me esperó? ¿Por qué no le pedí perdón? Es un reclamo tanto para, es más, y aquí está nuestro sacerdote, que muchas veces culpan a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y es un reclamo muy fuerte, de verdad, y sobre todo cuando son muertes inesperadas de niños, de adolescentes, de jovencitos. Digo, a mí me tocó hace muchos años la partida de un hermano, y de veras es muy fuerte. Él fallece en un accidente automovilístico a los 26 años, y viene ese enojo, ese coraje con la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De verdad cuesta muchos años. En aquel entonces no se utilizaba mucho todavía la tanatología, pero hoy también lo importante de un proceso del duelo es darle sentido a la partida de ese ser querido que se va. Y de ahí viene este proceso de aceptación, la tristeza, la depresión, todo lo que se vive. Sergio, es un acompañamiento que nosotros les damos a las personas que tienen pérdidas. Y no nada más puede ser una pérdida física, ¿eh? Todo lo que está pasando en Acapulco, de veras son grandes pérdidas muy fuertes, y ve la desesperanza, el enojo que tiene, la frustración, todo lo que pasa, y la depresión. Sí, entonces creo que es un acompañamiento muy importante, que nosotros como profesionales de la conducta humana podemos acompañar a todas las personas que han sufrido pérdidas de cualquier índole. Es necesario el acompañamiento tanatológico. Bueno, muchas gracias, Lulú. Finalmente, padre, preguntarle también a las personas que estos días lo sufren, más que pues a lo mejor vivirlo con un momento de emoción, de buenos recuerdos, sufren estos días. ¿Qué les decimos desde el lado de la fe? Sí, es algo muy importante, Ángel. Yo creo que, en primer lugar, siempre les digo a los hermanos, mira, date cuenta que tienes un problema en varios niveles, un problema psicológico, un problema afectivo, espiritual, económico, te cambia la vida, jurídico a veces, todo lo que queda con la muerte de un ser querido, y necesitamos buscar ayuda en todos estos campos, ¿verdad? Con el doctor, con el psicólogo, el sacerdote, la familia, la comunidad. Reposar nuestro dolor en un ambiente de oración nos hace mucho bien.
por eso la experiencia de la iglesia, por ejemplo, de los novenarios. Sí. La familia, los amigos se te acercan, sentir su presencia, me parece que también es algo que te sana. Y tener esperanza, ¿verdad? La esperanza nos hace creer, sentir que no todo está terminado. Tampoco podemos negar el dolor, ya nos ha dicho aquí nuestra compañera, es todo un proceso, partes muy definidas en las investigaciones de todo lo que va pasando a la persona que está sufriendo, y sobre todo acercarnos a Dios. Decíamos que Él nos explica desde la fe y en nuestro corazón, nuestra mente, cómo podemos seguir adelante en medio de tantas adversidades. Y recurrir a la Sagrada Escritura, a la oración, nos va sanando poco a poco. Yo había escuchado, he leído muchas veces, decían, el dolor más intenso, pues es durante el primer año. Y yo decía, bueno, ¿cómo por qué? Cuando lo vives te das cuenta. Es repasar el calendario, todas las fechas que has vivido con el ser querido llenos de alegría. Primera Navidad que no está, primer Año Nuevo, su primer cumpleaños, y llegan días muy sensibles como estos en que recordamos pues a nuestros seres queridos que han muerto. Y en ese contexto, la iglesia nos recuerda que esta tiene 3 grupos. La iglesia triunfante, que son los santos, y que celebramos el día 1. Claro. Luego la iglesia purgante, que son los fieles difuntos, que celebramos el día 2 precisamente. Y luego la iglesia militante, somos los que estamos aquí. Miles militis en latín significa militar, soldado. Somos quienes estamos dando la batalla. Nosotros oramos por los que han muerto. Los santos, los que ya están triunfando con Dios, oran por nosotros. Y entonces así entendemos esto que dice la iglesia de la comunión de bienes, la comunión de los santos. Somos una gran familia que está en un proceso, vamos caminando, y la idea es que tenemos que estar juntos otra vez, todos los hermanos, un día en la casa del Padre, donde ya no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, dicen los textos de la Escritura, y por eso es importante que dediquemos momentos para cada área de nuestra vida que se ve afectada en estas circunstancias. La parte espiritual me parece que es algo pues muy importante que tampoco podemos descuidar. Muy bien, muchas gracias, padre. Quiero agradecerle a los 3 la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Se nos acaba el tiempo el día de hoy, pero quiero preguntarte, Sergio, para entrar en contacto con ustedes en el Centro Estatal de Salud Mental, ¿a dónde puedo comunicarme? Bien, sí, mira, estamos ubicados en la avenida 5 de febrero, 105, Colonia Virreyes, junto a Galerías Liverpool. El teléfono de contacto de aquí es 215-23, ya se me olvidó tanto, 215-25-32. Correcto. 15-25-33, ¿sí? Sin Perfecto. embargo, estamos ubicados aquí de lunes a viernes, todo el día, 5 de febrero, 105. Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio Aceves Guzmán, jefe del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Te mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Ángel, y muchas felicidades, muy bonita mesa, mucho gusto de haber estado aquí, muchos saludos a Lulú y al padre Filiberto, que da mucho gusto volverlo a ver en video, y muchas gracias a todo nuestro amable auditorio. Un abrazo siempre, ya sabes que Gracias. eres siempre muy bienvenido. Lulú López Zavala, psicoterapeuta en pareja y familia, tanatóloga y psicoterapeuta gestal, corporal, vegetoterapia y pathwork. Lulú, ¿dónde puedo contactarte? Claro que sí, Ángel, te voy a dar mi teléfono, es el 55 54 56 20 80. Ajá, ahí me pueden contactar definitivamente cuando quieran una consulta, estoy para servirles. Ese es el de contacto directo conmigo. Muchas gracias, Lulú. Te mando un gran abrazo y feliz lunes. Ya sabes que eres de casa. Muchas gracias, Ángel. Igualmente para Sergio y para el padre también. Muchas gracias por compartir esto, padrísimo. Finalmente, padre, ¿dónde podemos localizarlo si estos días de repente sentimos que, ay caramba, se nos cierra la garganta y necesitamos pues el apoyo desde la fe? ¿Dónde lo contacto, padre? Sí, estamos a sus órdenes en la parroquia de la Sagrada Familia, que está ubicada en el Boulevard Jardines de la Hacienda, en el 710, enfrente del parque. Y nuestro teléfono en la oficina es el 442-216-0575. Perfecto. Estamos para escuchar confesiones normalmente los martes por la mañana. Tenemos misa a las 8 de la mañana después de misa, los miércoles después de misa de 7, los jueves
también por la mañana y la tarde normalmente después de las misas. Bien. Y los viernes también por la mañana, por la tarde. Los domingos vienen varios sacerdotes que nos apoyan a las 6 de la tarde para las confesiones y el diálogo espiritual. Gracias, Ángel, y a los compañeros de la mesa, doctor Lulú, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, por favor. Me dio mucho gusto estar y participar con ustedes. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros esta mañana. A los tres agradecerles enormemente sus comentarios y su participación, y por supuesto, pues creo que esta mesa puede serle muy útil a muchas amigas y amigos. Si tú conoces a alguien que crees que esto le puede servir, recuerda que esta mesa se queda en rrnoticias.mx, también en nuestra página en Facebook y también en nuestro canal en YouTube. La puedes compartir en tus propias redes sociales, pasarla a través de WhatsApp, por ejemplo, o replicarla en tu Face, en YouTube, etcétera, etcétera, y creo que puede ser muy útil para muchas personas que estos días sin duda van a tener un momento complicado emocionalmente. Gracias a los tres, mucho éxito este lunes. Yo voy a hacer una pausa, son las 9:05, regreso enseguida contigo. Muchas gracias.